El día de hoy, en este momento, les voy a hablar sobre Unamuno y la universalidad del yo. Unamuno, Unamuno y la universalidad del yo. Este es un tema ya, es un tema de filosofía esto, sí, es un tema de filosofía. Voy a hablar sobre Unamuno y la universalidad del yo. Primero hay que entender que Unamuno se lanzó al conocimiento de esa realidad, en gran parte muy misteriosa, sobre todas las cosas, que es la propia realidad. Y lo voy a anotar por acá, lo anoto por aquí, que es el conocimiento de qué es la propia realidad. Quería saber qué es la propia realidad, por así decirlo. Aquí lo tienen, ya. Y entonces, esa es una parte importante de su pensamiento. Y él descubre que algo, o sea, él ya estaba descubriendo algo que ya había visto Kierkegaard. La existencia es pura facticidad. ¿Ya? Lo ven por aquí. La existencia es pura facticidad. Fac, facticidad. Eso es lo que sostenían, ¿no? La existencia es pura facticidad. Y Unamuno y la universalidad del yo es el tema en sí. Y ahora les voy a hablar sobre algo que él hablaba. Él tocaba el tema de el sentido de la existencia humana. Es uno de los filósofos que ya toca esto ya. El, el sentido de la existencia humana. Unamuno expone en su obra del sentimiento trágico, lo voy a anotar por aquí, en su obra del sentimiento trágico, en su obra, él expone en esa obra el sentimiento trágico de la vida, pero ya, sentimiento trágico de la vida por aquí, para que quede más claro, de la vida. Sentida la vida mejor ya. En su obra del sentimiento trágico de la vida, la dificultad del debate sobre la existencia humana, para que se entienda mejor la idea, ¿no? Él expone en esa obra, de un lado, él dice, la filosofía responde a la necesidad de que formamos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida, y como consecuencia de esa concepción, un sentimiento que engendra una actitud íntima y hasta una acción. Ahora bien, resulta que ese sentimiento, en vez de ser consecuencia de aquella concepción, es causa de ella. Nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender el mundo y la vida, brota de nuestro sentimiento respecto de la vida misma. Son sin duda este tipo de dificultades y paradojas las que están en el origen de la valoración que Unamuno hace de la filosofía y la poesía como hermanas gemelas más que todo, ¿no? O de su resistencia a ser considerado como un filósofo en sentido estricto. Lo existencialista, por tanto, proporciona una primera clave de lectura, una especie de eje temático para el conjunto de cuestiones que se plantea. Ahora les voy a hablar sobre Unamuno, ¿no? Unamuno, Miguel de Bilbao, él nació en Bilbao en 1864, Salamanca, hasta 1936, ¿no? Bilbao, 1864, Salamanca, 1936. Unamuno permaneció en su ciudad natal hasta 1880, formándose en la lectura de autores como Balmes, Donoso y Cortés. Entre 1880 y 1884 estudió Filosofía y Letras en Madrid. Fue desde 1891, 91, 1891, año en que tomó posesión de la cátedra de griego. Profesor y rector en la Universidad de Salamanca hasta 1934, cuando fue nombrado rector perpetuo. Permaneció desterrado entre 1924 y 1930 en Fuerteventura, París y Hendaya. Regresó a España tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera. Socialista en su juventud, defendió en sus principios ideas republicanas y posteriormente apoyó a los militares sublevados, aunque sus relaciones con ellos no dejaron de ser conflictivas. Tuvo ideas polémicas, sí, sus ideas polémicas recibieron una gran influencia de Kierkegaard. Unamuno concibe la existencia humana como conflicto permanente entre el sentimiento de la inmortalidad y la fe en Dios, y la razón que invalida a cada paso ese sentimiento y esa fe. En sus obras, de estilo sobrio y preciso, utiliza un lenguaje que refleja su pensamiento paradójico y antitético. Es autor de obras como Vida de Don Quijote y Sancho, 1905, del sentimiento trágico de la vida, y La agonía del cristianismo, 1924, de las novelas Niebla, 1914, la tía Tula, 1921, y San Manuel Bueno Martír, 1933, y de los dramas Fedra, 1921, y Soledad, 1921. Y ahora les voy a hablar de algo que es un tema muy importante, ¿no? Él toca lo que es la subjetividad, ¿no? Les estoy presentando de manera detalladita todo para que quede bien claro. Él presentaba lo que es ¿qué es la subjetividad, ¿no? Subjetividad. Bueno, para decirte qué es la subjetividad, la obra del sentimiento trágico de la vida, aquí como ya lo había hablado anteriormente, comienza con un famoso pasaje en que Unamuno declara qué tipo de hombre le importa. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. El hombre individual y concreto, en definitiva, frente al hombre genérico o a la naturaleza humana de tantas filosofías anteriores. De esta rabiosa afirmación de la individualidad surgen las mejores incitaciones y las mayores limitaciones del planteamiento unamuniano. En todo caso, ese yo, tan vigorosamente afirmado, yo, siempre yo, no es visto nunca como un yo solitario y satisfecho. En primer lugar, porque el solitario lleva a la sociedad entera dentro de sí. Es legión. Él decía eso. Él decía esto de acá, mira. Él decía, es legión. Es legión. Ya. Una vez que he escrito eso, vamos a seguir continuando con mi explicación. Él decía,
En primer lugar, porque solitario lleva a la sociedad entera dentro de sí es legión, pero sobre todo, en segundo lugar, porque no hay satisfacción posible. El hombre es hombre en la medida que quiere, que tiene hambre de realidad. Renunciar a eso, abandonarse o conformarse, significa empezar entonces a dejar de ser hombre. Afirmar la individualidad es, por tanto, afirmar la universalidad de una manera veraz, real, no abstracta. Los yoes se comunican entre sí por fuera, a través de la palabra y por dentro, preservar, o sea, tratan de preservar en su ser, ¿no? Perseverando en su ser, por así decirlo, de una mejor forma, y perseguían tenazmente aquello que quieren, lo que deseaban. Yoes materiales, yoes materiales corporales, que piensan, quieren y sienten, que se resuelven a vivir en suma, porque vivir, como escribiera Unamuno, no es obrar, es ejercitarse, es producirse en un sujeto. Unamuno había tomado de Kierkegaard, el hermano Kierkegaard, según su expresión, repudio de toda verdad abstracta y objetiva, a la que consideraba inoperante y estéril. Este repudio explica en qué medida el rodeo unamuniano por el existencialismo era, en sus circunstancias, un rodeo casi inevitable. Con otras palabras, ayuda a entender por qué Unamuno no podía acudir directamente a la religión. Si tanto le importaban ciertas cuestiones, es cierto que el cientificismo tenía unas pretensiones totalizadoras que a Unamuno se le antojaban inaceptables. Anticipando una actitud teórica que habría de alcanzar su apoteosis con el neopositivismo del Círculo de Viena, los positivistas de fines del siglo XIX habían erigido la razón discursiva y la ciencia empírica en un absoluto, junto al cual no había lugar para nada más. Pero eso no explica del todo la actitud unamuniana. Lo más grave era que, por su parte, también la fe católica había ido deslizándose hacia una racionalización del misterio de la salvación, hacia lo que Unamuno llamaba una escolástica. La teología tomista había convertido la religión en una cadena de silogismos, en algo casi enteramente justificable por la razón. Por la razón. El resultado final de este doble movimiento era el imperio sin fisuras de la razón. Miguel de Unamuno, estamos hablando de Miguel de Unamuno, ¿no? ¿Cómo vivir la vida? Esto quiero tocarlo, es cómo vivir la vida, ¿no? ¿Por qué no? Según su autora, no me estoy sacando yo del bolsillo o algo así. ¿Cómo, cómo vivir la vida? Lo explica así, pongo los subtítulos y le explico. ¿Cómo vivir la vida? No haz el plan a la vida, sino que ésta lo traza viviendo. No te empeñes en regular tu acción por tu pensamiento. Deja más bien que aquella te forme, informe, deforme y transforme este. Va saliendo de ti mismo, revelándote a ti propio. Tu acabada personalidad está al fin y no al principio de tu vida. Solo con la muerte se te completa y corona. El hombre de hoy no es el de ayer ni el de mañana. Y así como cambias, deja que cambie el ideal que de ti propio te forjes. Tu vida es ante tu propia conciencia la revelación continua. En el tiempo de tu eternidad, el desarrollo de tu símbolo. Vas descubriéndote conforme obras. Avanza, pues, en la hondura de tu espíritu, en las honduras de tu espíritu. Y descubrirás cada día nuevos horizontes, tierras vírgenes, ríos de inmaculada pureza, cielos antes no vistos, estrellas nuevas y nuevas constelaciones. Cuando la vida es honda, es poema de ritmo continuo y ondulante. No encadenes tu fondo eterno, que en el tiempo se desenvuelve, a fugitivos reflejos de él. Vive al día, en las olas del tiempo, pero asentado sobre tu roca viva. Dentro del mar de la eternidad, al día en la eternidad, es como debes vivir. Miguel de Unamuno. Adentro. De eso hablaba Unamuno y la Universidad del Yo, ¿no? Más que todo es una forma muy precisa lo que estoy diciendo y quiero que comprendas esto, que estos conceptos que están aquí, ¿no? Están bien explicados, las fechas también las pronuncié bien, todo está bien por ahí, y acá tengo mi lista y tengo también mis fuentes, ¿no? Claro que sí. Y eso sería todo el tema de Unamuno y la Universalidad del Yo. No se olviden de este tema. Y esto sería todo. Voy a poner acá un visto bueno. Y ahora sí, fin. Gracias. Tengo un gran día.